Apostó 1.000.000 convencido de que ninguna mujer soportaría una noche a su lado. Y entre risas y arrogancia, creyó tener el control del destino. Pero no contaba con ella. Una mesera sencilla, herida por la vida, pero más fuerte que su orgullo. Porque esa noche, la humildad venció al poder, y el amor le enseñó al millonario su apuesta más grande: entregar el corazón. La noche caía sobre la Ciudad de México con ese brillo dorado que anuncia el exceso. El Hotel Imperial se vestía de gala. Autos de lujo en la entrada, perfumes caros flotando en el aire, risas que sonaban más a competencia que a alegría. En el salón principal, bajo una lámpara de cristal que parecía una cascada de luz, León Altamira se movía como un rey en su propio reino. Alto, atractivo, de mirada penetrante y sonrisa calculada, era el tipo de hombre que sabía el efecto que causaba. Lo tenía todo: dinero, fama, poder y una reputación de conquistador invencible. Las mujeres lo rodeaban con fascinación. Algunas buscaban su atención, otras solo una mirada suya que confirmara que seguía siendo el hombre más deseado de la ciudad. Él jugaba con eso. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, el silencio se imponía. Tenía esa voz grave que parecía promesa y amenaza al mismo tiempo. Aquella noche, mientras los fotógrafos capturaban cada gesto suyo, León levantó su copa de whisky con hielo y una sonrisa que escondía aburrimiento. A su lado estaba Rafael Cordero, su socio, su amigo de infancia, un hombre que lo admiraba tanto como lo envidiaba. Rafael notó el tedio en su mirada y le dijo en tono de broma: «¿Otra fiesta y la misma cara, León? ¿Qué pasa? ¿Ya te cansaste de que todas te amen?» León soltó una carcajada lenta. «No es amor, Rafael, es costumbre». «¿Costumbre?» «Sí», dijo él mirando alrededor con un gesto de ironía. «Las mujeres no aman a los hombres, aman la idea de lo que creen que somos. Yo solo les doy la ilusión». La frase encendió risas entre los presentes. Un grupo de empresarios lo aplaudió, una actriz famosa lo miró con deseo, pero León en el fondo estaba cansado de todos. Había probado el poder, la admiración, el placer, y sin embargo cada conquista lo dejaba más vacío. Rafael, que disfrutaba de provocarlo, se inclinó hacia él con una sonrisa. «Entonces, si todo es tan fácil, ¿qué te queda por probar?» León lo miró con esa mezcla de arrogancia y desafío que todos conocían. «Nada», respondió. «¿Nada?», repitió Rafael divertido. «Vamos, amigo, algo debe quedarte. Una meta, una mujer que te haya dicho que no». «Ninguna», contestó León sin dudar. «No existe». El grupo se rió, creyendo que exageraba, pero él no bromeaba. Rafael, encendiendo un puro, insistió: «¿Estás seguro? ¿De verdad crees que no hay una sola mujer capaz de resistirte?» León sonrió con esa mirada que mezcla orgullo y desprecio. «He conocido a actrices, reinas de belleza, mujeres casadas, ejecutivas, todas distintas, pero al final, todas terminan iguales, rendidas. ¿Y si un día aparece una que no?», preguntó Rafael con tono desafiante. León alzó la copa, con la seguridad de quien no conoce el fracaso. «1.000.000 a que ninguna mujer soportaría una noche conmigo». Hubo un silencio breve, seguido de un estallido de risas, aplausos y brindis. La frase quedó flotando en el aire como un decreto. Algunos lo celebraron, otros fingieron sorpresa, pero todos sabían que León Altamira jamás hacía promesas vacías. Desde el fondo del salón, una mesera joven llamada Alma Ríos equilibraba una bandeja con copas vacías. Llevaba el cabello recogido y un uniforme sencillo. No formaba parte del mundo que la rodeaba, pero lo observaba con atención. Escuchó aquella frase sin entender del todo el contexto, pero sintió cómo algo en su interior se revolvía, no por el dinero ni por la apuesta, sino por el tono. Ese aire de superioridad, esa forma de hablar de las mujeres como si fueran trofeos o juguetes. Por un instante, sus ojos se cruzaron. León no la notó realmente. Para él, era solo otra empleada más entre el ruido y el cristal. Pero ella sí lo miró. Lo miró con una mezcla de curiosidad y desprecio, como si viera detrás de su elegancia algo que nadie más veía.
la tristeza de un hombre que había confundido el poder con el amor. Mientras el brindis continuaba, Alma se giró para salir del salón, con el eco de aquellas palabras retumbando en su mente. 1.000.000 a que ninguna mujer soportaría una noche conmigo. Y sin saberlo, en ese momento, la vida de ambos quedó sellada. Porque aquella noche, entre el lujo y la arrogancia, el hombre que creía tenerlo todo, apostó contra el único poder que jamás podría dominar, la dignidad de una mujer. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo hace posible que sigamos creando romances como este para nuestra comunidad que cree en el amor verdadero. Y si estás aquí, comenta la palabra apuesta. Los días siguientes a aquella noche transcurrieron para Alma Ríos entre el cansancio y la rutina. Su vida era sencilla, casi silenciosa. Amanecía antes del sol, preparaba el desayuno de su madre enferma, limpiaba la pequeña casa del barrio de San Miguel y salía a tomar el autobús que la llevaba al centro, donde trabajaba como mesera en el Hotel Imperial. A veces, mientras fregaba vasos o servía bandejas, recordaba las risas de aquella fiesta, las palabras que había alcanzado a oír. 1.000.000 a que ninguna mujer soportaría una noche conmigo. No sabía por qué esa frase se había quedado pegada a su mente, pero algo en ella le parecía ofensivo, casi triste. Había conocido hombres arrogantes, sí, pero ninguno que presumiera de no necesitar amor. Esa mañana, cuando llegó al hotel, el ambiente estaba diferente. Los empleados hablaban en voz baja, el gerente se mostraba nervioso y algunos compañeros la miraban con curiosidad. Poco después, la llamaron a la oficina. Alma entró con las manos húmedas, sin saber qué esperar. El gerente, un hombre de traje gris y sonrisa tensa, la invitó a sentarse. «Señorita Ríos», dijo, acomodándose las gafas. «El señor León Altamira ha hecho una solicitud especial». «¿El señor Altamira?», repitió ella sorprendida. «Así es. Él desea que lo acompañe esta noche en su residencia». Alma lo miró sin entender. «¿Acompañarlo? ¿A qué se refiere exactamente?» El gerente tosió, incómodo. «No se alarme. No se trata de nada indebido. El señor Altamira cenará solo y desea conversación. Dice que usted le pareció una mujer educada y discreta. La suma que ofrece es muy generosa». Le deslizó un sobre cerrado con la cantidad escrita en el interior. Alma no lo abrió. Lo dejó sobre la mesa, como si pesara demasiado. «No sé si entiendo», respondió con cautela. «¿Solo una cena? ¿Nada más?» «Exactamente», confirmó el gerente. «Solo eso. La cena será esta noche, en su mansión de Lomas Verdes. Un chofer pasará por usted». Alma bajó la mirada. Pensó en su madre, doña Clara, que llevaba semanas sin poder pagar sus medicinas. Pensó en las noches en que se quedaba despierta, contando monedas. Y pensó también en aquella frase que había escuchado en la fiesta, sin saber aún que ambas cosas estaban conectadas. «Está bien», dijo finalmente con voz firme. «Acepto, pero solo para acompañarlo». Salió de la oficina con el corazón dividido. No por miedo, sino por algo más profundo. Una sensación de que estaba entrando en un terreno donde su dignidad podría ponerse a prueba. Pero se juró que no iba a dejarse humillar. Esa tarde, de regreso a casa, le contó a su madre que esa noche tendría un trabajo especial. Doña Clara, que apenas podía moverse, la miró con dulzura. «Hija, no hay trabajo deshonesto si tu corazón sigue limpio. Solo recuerda quién eres y no dejes que nadie te haga sentir menos». Alma asintió, pero la angustia no la soltaba. Al caer la noche, se vistió con lo mejor que tenía. Un vestido sencillo color crema y un abrigo viejo que aún conservaba el perfume de su madre. No era una mujer que buscara llamar la atención, pero su belleza natural brillaba sin esfuerzo. Tenía esa elegancia invisible que no nace de la ropa, sino del alma. El coche negro llegó puntual. El chofer, de guantes blancos, le abrió la puerta sin decir palabra. Durante el trayecto, Alma observó por la ventana las luces de la ciudad, cada vez más lejanas, cada vez más pequeñas. El barrio humilde quedó atrás,
y el silencio del camino le permitió escuchar el temblor de su propio corazón. Cuando el coche se detuvo, frente a la mansión de los Altamira, el portón se abrió como la boca de un gigante dormido. La casa era imponente, moderna, demasiado grande para un solo hombre. Cada rincón parecía brillar con un lujo frío, como si todo allí existiera para impresionar, no para vivir. El mayordomo la condujo hasta el comedor principal. León la esperaba. Estaba impecable, con un traje negro y el mismo aire de seguridad que había mostrado aquella noche. Su mirada, sin embargo, fue distinta esta vez, más lenta, más calculada. Le ofreció la mano y una sonrisa cortés. «Buenas noches, señorita Ríos». «Buenas noches, señor Altamira», respondió ella, manteniendo la calma. «¿Vino por voluntad propia?», preguntó él con un tono que mezclaba ironía y curiosidad. «Vine a trabajar», dijo ella. Esa respuesta lo descolocó. Durante años, las mujeres lo habían mirado con admiración o con deseo. Ella no. Sus ojos eran tranquilos, pero firmes. León no lo sabía, pero en ese instante comenzó su verdadera derrota. Cenaron entre silencios que pesaban más que las palabras. Él intentó entablar conversación sobre viajes, arte, negocios, y ella respondía con educación, sin mostrar interés ni intención de agradar. León la observaba con una mezcla de curiosidad y molestia. No estaba acostumbrado a que una mujer no cayera rendida ante él. A medida que la cena avanzaba, empezó a verla diferente, no como una distracción, sino como un desafío, una mujer que no lo admiraba, no lo temía, no lo halagaba, y aunque todavía no lo entendía, esa indiferencia fue la primera grieta en su armadura de orgullo. Cuando la cena terminó, Alma agradeció la cortesía y se dispuso a marcharse. León, sorprendido por su frialdad, le preguntó: «¿No vas a esperar el pago?». Ella lo miró a los ojos. «No vine por dinero, señor Altamira, vine porque me lo pidieron con respeto, y me iré de la misma forma». León no supo qué decir, solo la observó mientras caminaba hacia la puerta, con paso sereno, sin miedo ni vergüenza, y aunque no lo admitiría, algo dentro de él se estremeció. Esa noche, cuando el coche se alejó de la mansión y las luces se apagaron, León Altamira se quedó solo por primera vez de verdad. No lo sabía aún, pero la mujer que no quiso su dinero ni su encanto, acababa de convertirse en la única que sería capaz de hacerlo sentir humano. La lluvia caía leve, como si el cielo dudara entre llorar o callar. En la mansión Altamira, León caminaba de un lado a otro frente a la chimenea, con un vaso de vino en la mano. No estaba acostumbrado a sentirse nervioso, pero algo en aquella mujer lo había dejado inquieto. La recordaba durante la cena, su serenidad, su mirada directa, su negativa a dejarse impresionar. Él, que podía comprar atención y deseo con solo una palabra, se había topado con alguien que lo desarmaba con silencio. Y eso, más que irritarlo, lo fascinaba. Alrededor la casa lucía impecable, pero fría, como si no hubiera alma dentro. El lujo no olía a hogar, sino a soledad. León lo sabía, aunque nunca lo decía. Siempre había llenado el vacío con ruido, fiestas, mujeres y negocios. Pero cuando el ruido se apagaba, lo único que quedaba era él y su reflejo, y ese reflejo lo cansaba. El sonido del timbre rompió sus pensamientos. El mayordomo anunció: «La señorita Ríos ha llegado, señor». León se acomodó el saco, respiró hondo y fingió la calma de un hombre que siempre tiene el control. Pero no la tenía. Alma entró despacio, con la misma sencillez de la primera noche. No llevaba joyas, ni maquillaje costoso. Solo la elegancia natural de quien sabe quién es. León la saludó con una sonrisa calculada. «Bienvenida, señorita Ríos. Espero que esta vez la cena no haya sido tan incómoda como la anterior». «Las cenas solo son incómodas cuando alguien olvida que está acompañado», respondió ella, con una dulzura que dolía. Esa frase lo desconcertó. Se sentaron frente a frente, la mesa cubierta de candelabros y cristales, y un silencio que parecía tener vida propia. León intentó una conversación trivial, pero Alma no se dejaba llevar por su juego. Respondía con educación,
pero sin servilismo. León, frustrado, cambió de estrategia. Encendió la música, se sirvió más vino y la observó con una intensidad que hubiera hecho temblar a cualquiera. «Dígame algo, señorita Ríos», dijo con tono provocador. «¿Qué piensa de mí?» Alma lo miró con serenidad. «No acostumbro a opinar de mis empleadores. No soy su empleador esta noche. Entonces prefiero guardar silencio». León sonrió con soberbia. «¿Teme decir lo que piensa?» «No, señor Altamira. Solo temo decir algo que no le guste oír». «Inténtelo», insistió él. «Le prometo que esta vez no me ofenderé». Alma respiró hondo. «Pienso que es un hombre inteligente, que ha logrado lo que muchos sueñan, pero que ha perdido algo más valioso: la capacidad de creer en la bondad». El silencio cayó como un golpe. León sintió el orgullo arderle por dentro. Esa mujer, esa mesera, se atrevía a leerlo como un libro abierto. Sonrió, pero no por diversión, sino por orgullo herido. Y fue entonces cuando dijo lo que jamás debió decir. Se recostó en la silla con una carcajada amarga. «¿Sabe por qué está aquí esta noche, señorita Ríos?» Ella frunció el ceño, sin entender. «Porque lo invité, supongo». Él negó, divertido, disfrutando su propio cinismo. «No exactamente. Está aquí porque yo aposté 1.000.000 de pesos a que ninguna mujer soportaría una noche conmigo sin rendirse». El tiempo se detuvo. La música, el fuego, todo se volvió ruido lejano. Alma lo miró, incrédula. «¿Apostó conmigo?» «No con usted, con la idea de usted, con la idea de todas», respondió él casi con desprecio. «Nadie soporta estar frente a mí sin intentar algo. Es una simple verdad». Alma se levantó despacio. Su rostro estaba sereno, pero su voz temblaba, no de miedo, sino de decepción. «Y supongo que acaba de ganar, señor Altamira». León la miró confundido. «¿Por qué lo dice?» Ella lo sostuvo con una mirada tan firme que lo obligó a bajar la suya. «Porque acaba de probar que puede comprar cuerpos, atenciones y silencios, pero nunca respeto». Dejó sobre la mesa el sobre que contenía el pago que nunca quiso abrir. «Guarde su dinero. Lo necesitará para apostar otra vez, cuando se canse de su soledad». León no dijo nada. Por primera vez en mucho tiempo, no encontró una palabra, ni un gesto, ni una sonrisa que lo salvara de sí mismo. Alma caminó hacia la puerta, con paso seguro, y antes de salir, se detuvo solo un instante. Qué vacío debe sentirse dormir rodeado de lujos y sin alma. Y se fue. León se quedó solo, con la frase suspendida en el aire como una herida abierta. La puerta se cerró y el eco del taconeo de ella fue lo último que escuchó. Entonces miró su copa, la levantó y se dio cuenta de que el vino sabía amargo. Por primera vez, el hombre que se creía irresistible sintió el peso de una derrota que no conocía, la de enfrentarse a una mujer que no quiso ser su conquista, sino su espejo. Esa noche, el silencio fue más cruel que cualquier palabra. Y mientras la lluvia seguía cayendo, León comprendió que algo en su interior se había quebrado, aunque todavía no supiera que esa fractura sería el principio de su redención. El amanecer llegó sin permiso. En la mansión Altamira, los primeros rayos del sol atravesaban las cortinas de seda y se estrellaban contra el suelo de mármol. Todo seguía en orden, perfecto, lujoso, pero el aire estaba distinto. León Altamira había pasado la noche en vela, sentado en la sala con el mismo vaso de vino que no terminó. No había dormido, no podía. Las palabras de Alma Ríos le daban vueltas en la cabeza como un eco que no se apagaba. Qué vacío debe sentirse dormir rodeado de lujos y sin alma. Esa frase, dicha por una mujer que no buscó dinero ni poder, le dolía más que cualquier humillación. Había recibido insultos, envidias, traiciones, pero jamás una verdad tan limpia, tan punzante. León no entendía por qué lo afectaba tanto. Tal vez porque por primera vez en su vida alguien lo había mirado sin miedo, sin deseo y sin interés. Y ese tipo de mirada solo la puede sostener una persona libre. A media mañana ordenó a su chofer que llevara el sobre con el pago a la dirección de Alma.
El chofer regresó 1 hora después, con el sobre en la mano. «No lo aceptó, señor», dijo con voz baja. León lo miró, sorprendido. «¿Qué dijo?» «Nada, señor. Solo sonrió y cerró la puerta». Esa sonrisa silenciosa lo atormentó todo el día. No era de desprecio ni de burla. Era algo peor, una sonrisa de quien no necesita nada. Y eso, para un hombre que lo había tenido todo, era una derrota imposible de digerir. Mientras tanto, en el barrio de San Miguel, Alma caminaba con paso firme por las calles de tierra húmeda. Había llorado la noche anterior, sí, pero no por humillación. Lloró porque había visto en León a un hombre perdido, un alma vacía, disfrazada de poder, que aunque no lo admitiría en voz alta, le dolía pensar que alguien pudiera vivir tan lejos del amor. Su madre, doña Clara, notó su silencio. «Hija, ¿qué pasa?», preguntó mientras intentaba levantarse de la cama. Alma fingió una sonrisa. «Nada, mamá. Solo fue un mal día en el trabajo». Doña Clara la observó con esos ojos que veían más allá de las palabras. «No mientas. Tienes los ojos tristes, pero no de vergüenza. Son ojos de quien ha visto algo que no debería dolerle, pero duele igual». Alma suspiró, se sentó junto a ella y le acarició la mano. Conocía a un hombre que tiene todo lo que cualquiera desearía, pero no tiene paz. «Entonces no tiene nada», dijo la madre, con sabiduría serena. León, por su parte, intentó distraerse en su mundo de cristal. Visitó su empresa, dio órdenes, firmó contratos, pero el vacío seguía allí. Todo lo que antes le resultaba fácil, una sonrisa, una conquista, una reunión de negocios, de pronto le parecía insoportable. Y cada vez que cerraba los ojos, veía a esa mujer levantándose de la mesa, dejándole en el alma una herida que no sabía cerrar. Esa noche, Rafael lo llamó. «¿Y bien? ¿Ganaste la apuesta?», preguntó con burla. León respondió sin entusiasmo. «No lo sé». «¿Cómo que no lo sabes? ¿O la mujer se rindió o no?». León miró su copa vacía y dijo en voz baja: «Tal vez, la apuesta era conmigo mismo». Rafael soltó una carcajada y cambió de tema, pero León no lo escuchó. Había algo que empezaba a romperse dentro de él, su orgullo. Los días pasaron lentos. En el barrio, Alma retomó su trabajo con la cabeza en alto, fingiendo que nada había pasado. Pero a veces, mientras limpiaba mesas o servía copas, pensaba en él. Pensaba en su mirada contenida, en la rabia escondida detrás de su voz, en la soledad que vio en sus ojos. No lo justificaba, pero en algún rincón del corazón le dolía por él. Porque aunque no lo amaba, todavía lo entendía. Y entender a alguien así también duele. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, se detuvo en una farmacia. Contó las monedas en su bolso y compró solo una parte de las medicinas que su madre necesitaba. El dinero no alcanzaba. Al salir, vio un coche negro estacionado al otro lado de la calle. Dentro, un hombre con traje oscuro la observaba. Cuando sus miradas se cruzaron, el coche arrancó lentamente y desapareció. Ella sintió un nudo en el pecho. No sabía si era miedo o si simplemente su destino había vuelto a encontrarla. Esa misma noche, en la mansión Altamira, León recibió una llamada del gerente del hotel. «Señor, la señorita Ríos renunció». El silencio se extendió en la línea. León no respondió, solo cerró los ojos. Por primera vez, el hombre que creía poder comprarlo todo comprendió que hay personas que cuando se van no dejan un vacío, dejan una lección. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, León se quedó mirando su reflejo en el cristal, preguntándose en qué momento la soledad se había convertido en su castigo. No lo sabía aún, pero esa herida, la primera en su orgullo, era apenas el inicio de algo que no podía controlar, el principio de su redención. Habían pasado algunas semanas desde aquella noche que cambió el rumbo de sus vidas. Alma Ríos había vuelto a su rutina, a los días largos y al cansancio de servir mesas con una sonrisa que ya no le nacía igual. En el barrio de San Miguel, el tiempo parecía avanzar con la lentitud de la pobreza. El techo seguía goteando cuando llovía
El olor a café viejo se mezclaba con el de las medicinas, y en el corazón de Alma había una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber defendido su dignidad. Tristeza porque, en silencio, sabía que algo dentro de ella también había cambiado. No por amor, sino por decepción. Doña Clara notaba su melancolía. «Hija, ¿por qué ya no cantas mientras cocinas?» Alma sonrió con ternura. «Porque ahora escucho más de lo que canto». La madre suspiró. Cuando el alma calla, es porque algo la está pensando demasiado. Mientras tanto, en el mundo brillante de los poderosos, León Altamira fingía normalidad. Seguía asistiendo a reuniones, rodeado de socios, de mujeres que lo buscaban por costumbre y de hombres que lo adulaban por interés. Pero cada sonrisa le pesaba, cada palabra le sonaba vacía. En su vida de cristal, nada tenía sabor. Comía sin hambre, dormía sin sueño, vivía sin paz. Una mañana, su socio Rafael Cordero lo visitó en la oficina. «¿Qué te pasa, León? Últimamente estás raro». «¿Raro?», repitió él sin levantar la vista. «Sí, distraído, casi humano». Rafael rió, pero León no. «Tal vez lo soy», dijo con una media sonrisa. «Tal vez por fin estoy pagando el precio de mis propias apuestas». Rafael se encogió de hombros. «Bueno, si te aburres, siempre hay nuevas distracciones. El hotel sigue lleno de mujeres dispuestas a lo que sea, con tal de una foto contigo». León lo miró con una frialdad que lo hizo callar. Algunas personas no entienden que hay vacíos que ni el placer llena. Esa misma tarde, el destino, silencioso pero preciso, volvió a mover sus hilos. Una reunión de negocios lo obligó a regresar al Hotel Imperial. Era el mismo lugar donde todo había comenzado. Al cruzar el lobby, los empleados bajaron la mirada como si su presencia pesara. Él no lo notó. Estaba pensando en todo lo que había hecho mal, y entonces la vio. Alma, con su cabello recogido, una bandeja en la mano y el mismo uniforme modesto, caminando entre las mesas del restaurante con esa gracia natural que no buscaba ser vista. León se detuvo en seco. Era como si el mundo hubiera hecho una pausa para recordarle lo que había perdido. Ella también lo vio. Por un instante el aire se volvió denso. No hubo sonrisas ni saludos, solo miradas. La de él, cargada de arrepentimiento, la de ella, firme, serena, impenetrable. Alma bajó la vista y siguió con su trabajo. León, en silencio, se sentó en una de las mesas, observándola desde lejos, como un hombre que contempla lo que no merece. Durante la comida, fingió hablar de negocios con su asistente, pero su atención estaba en cada movimiento de ella, en la forma en que servía el café, en la dulzura con la que trataba a los demás, en su fuerza tranquila. Cuando terminó, pidió verla. El gerente dudó, pero accedió. Alma apareció frente a él, con el mismo porte digno de siempre. «¿Qué desea, señor Altamira?», preguntó con cortesía. León se quedó sin palabras por un instante. «Quería agradecerle». «¿Agradecerme?», repitió ella desconfiada. «Sí, por no aceptar mi dinero, por recordarme que no todo se compra». Alma lo miró con una mezcla de tristeza y distancia. «No fue un favor, fue una lección. Usted la aprendió si quiso». Se dio la vuelta para irse, pero antes de que pudiera alejarse, un grito interrumpió el aire del restaurante. Una de las meseras jóvenes, Carla, estaba siendo reprendida por un cliente ebrio y prepotente. El hombre, de traje caro y mirada insolente, la acusaba de haberle manchado el abrigo. Le gritaba con crueldad, mientras los demás fingían no ver. Alma, sin pensarlo, se acercó. «Por favor, señor, ella no lo hizo a propósito». El hombre la empujó con desprecio. «No te metas, sirvienta», y fue ahí cuando León se levantó. Su voz, firme y grave, resonó en todo el salón. «Basta». El cliente volteó, molesto. «¿Quién se cree usted para...?» «Soy León Altamira», dijo con calma, pero con una autoridad que no admitía réplica. «Y lo que acabo de ver es una vergüenza». El silencio fue inmediato. El hombre bajó la mirada y se marchó sin decir más. Alma lo observó, sorprendida. Por un segundo,
En su mirada se mezclaron la desconfianza y la gratitud. León la miró con honestidad. No todos los hombres somos iguales cuando tenemos poder. Algunos aprendemos tarde, pero aprendemos. Ella no respondió. Solo asintió levemente y volvió a su trabajo. Pero en su pecho algo tembló. No era perdón, todavía no. Era la primera grieta en el muro que había levantado entre ellos. Esa noche, mientras cerraban el restaurante, Alma vio desde la ventana cómo un coche negro esperaba frente al hotel. Dentro, León la miraba a la distancia sin bajar. No sonreía, no intentaba acercarse, no decía nada. Solo observaba, como si necesitara confirmar que ella existía, que no había sido un sueño, que la vida todavía le debía una oportunidad para enmendar lo que destruyó. Y cuando el coche se perdió entre las luces de la ciudad, Alma se quedó con una sensación nueva, peligrosa, desconocida, la de que tal vez aquel hombre que la hirió estaba empezando a cambiar, y que su destino, por más que lo negara, seguía entrelazado con el de él. Los días siguientes al reencuentro se convirtieron en un juego silencioso entre la distancia y la curiosidad. León Altamira, el hombre que alguna vez creyó dominar el mundo con una mirada, comenzó a aparecer con frecuencia en el restaurante del hotel. No anunciaba su llegada, no hacía reservas, solo se sentaba siempre en la misma mesa, aquella junto a la ventana, desde donde podía verla trabajar. Llegaba solo, pedía café negro y fingía leer el periódico mientras sus ojos seguían los movimientos de Alma Ríos. No decía nada, no buscaba conversación, pero cada día su presencia era más evidente, más constante, más humana. Alma fingía indiferencia. Lo atendía con educación, con la distancia que marcan los límites de la dignidad. Pero cuando él se marchaba, algo dentro de ella quedaba en silencio, como si el aire se espesara por un instante. Había algo diferente en él. Ya no era el hombre altivo que la humilló, sino alguien que parecía perdido, cansado y en busca de perdón, aunque nunca lo pidiera. Una tarde, mientras el cielo de la ciudad se teñía de naranja, León esperó a que el lugar quedara casi vacío. Cuando ella pasó cerca, la llamó con voz serena. «Señorita Ríos». Ella se detuvo, desconfiada. «¿Desea algo más, señor Altamira?» «Solo hablar. 1 minuto, si me lo permite». Alma dudó, pero algo en su tono la hizo quedarse. León bajó la mirada antes de hablar. «No vine a justificarme, vine a agradecerle. Usted me hizo ver lo que nadie se atrevió a decirme». Ella no respondió. Él continuó. «Durante años creí que el respeto se compraba, que el amor se conquistaba. Pero usted me demostró que la verdad no se vende, que hay cosas que no se pueden poseer». Hubo un silencio. Luego, con la misma calma con que enfrentaba la vida, Alma dijo: «No necesitaba aprenderlo conmigo. Cualquier persona que haya amado de verdad podría habérselo enseñado». León sonrió con tristeza. «Eso es lo que pasa cuando uno solo ama con la cabeza. El corazón se seca». Por primera vez, Alma lo vio distinto, ya no como un hombre poderoso, sino como un hombre roto. Y algo dentro de ella, sin querer, se ablandó. No era perdón todavía, era compasión. Los días se convirtieron en conversaciones. León, que nunca había hablado de su pasado con nadie, comenzó a contarle cosas que había guardado incluso de sí mismo. Le habló de su infancia en soledad, de un padre ausente, de una madre que lo educó entre lujos pero sin abrazos. Le habló de la mujer que lo traicionó, aquella prometida que lo abandonó al enterarse de que podía ser infértil. Alma lo escuchaba en silencio, sin interrumpirlo, sin juzgar. Y en ese silencio, León encontró por primera vez algo que no conocía: paz. Una tarde, después de contarle su historia, él le dijo: «Desde que ella se fue, pensé que nada podía dolerme más. Pero me equivoqué». «¿Por qué?», preguntó Alma. «Porque la vergüenza que usted me hizo sentir dolió más que cualquier traición, y sin embargo, me hizo bien». Alma lo miró a los ojos, y lo que vio fue sinceridad. Una sinceridad torpe, desnuda, que no pedía lástima, sino redención. Comenzaron a encontrarse fuera del hotel,
Un café, una caminata, una charla que duraba más de lo previsto. Alma le contaba sobre su madre, sobre la vida sencilla que llevaba, sobre la tranquilidad de las pequeñas cosas. León la escuchaba como quien escucha un idioma nuevo, lleno de verdades que nunca aprendió. Por primera vez, él hablaba menos y escuchaba más. Había algo magnético entre ellos, pero no físico. Era esa tensión invisible que surge cuando dos almas heridas se reconocen sin decirlo. Alma se negaba a aceptar lo que empezaba a sentir. Sabía que él pertenecía a otro mundo, uno donde los sentimientos se negocian y las apariencias lo deciden todo. Pero cada vez que él la miraba, veía algo distinto en sus ojos: vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad era su nueva forma de belleza. Una noche, mientras caminaban por un parque silencioso, León le dijo en voz baja: ¿sabes por qué vuelvo a verte cada día? Ella lo miró con cautela. ¿Por qué te sientes culpable? Él negó con la cabeza. No, porque contigo puedo respirar. Sus palabras la estremecieron, pero también la confundieron. No era la confesión de un conquistador, sino la verdad de un hombre que apenas aprendía a sentir. El viento soplaba entre los árboles y Alma sintió que algo dentro de ella se quebraba suavemente. No era rendición, era entrega. Entrega a una conexión que no pedía promesas, solo presencia. Esa noche, al llegar a casa, doña Clara notó algo en los ojos de su hija. ¿Por qué sonríes, hija?, preguntó. No lo sé, mamá, respondió Alma. Tal vez porque alguien que me lastimó está aprendiendo a no hacerlo más. Entonces ten cuidado, dijo la madre. A veces quien aprende a amar también aprende a doler de otra forma. Alma la abrazó en silencio. Y mientras afuera la ciudad seguía girando entre luces y sombras, dos corazones tan distintos empezaban a encontrarse en el punto exacto donde termina el orgullo y comienza el amor verdadero. León ya no pensaba en apuestas, ni en poder, ni en mujeres que lo admiraran. Pensaba en ella, en sus ojos tranquilos, en su voz suave, en esa dignidad que lo obligaba a mirarse a sí mismo con humildad. Por primera vez, el hombre que lo tuvo todo empezó a sentir que no tenía nada, si ella no estaba cerca. Y aunque ninguno de los dos se atrevía a admitirlo todavía, el destino ya había decidido por ellos. El amor que nacería entre un millonario soberbio y una mujer humilde no sería una historia de deseo, sino una historia de transformación. El amor, cuando empieza a sanar, tiene algo de milagro y algo de peligro. Durante semanas, Alma Ríos y León Altamira siguieron viéndose en secreto, construyendo una cercanía que ninguno planeó, pero que el destino exigía. Él, acostumbrado a dominar cada situación, aprendía a ser simple. Ella, acostumbrada a desconfiar, empezaba a creer. No había promesas, ni declaraciones, ni besos aún, solo miradas largas, silencios compartidos y esa complicidad que nace cuando dos almas se encuentran después de haberse perdido. León ya no era el mismo. Sus empleados lo notaban. El hombre que antes levantaba la voz ahora escuchaba. El que imponía miedo ahora inspiraba respeto. Hasta su manera de caminar había cambiado, más lenta, más humana, menos arrogante. Y aunque él no lo decía, todo en su transformación tenía nombre y apellido: Alma Ríos. Pero la felicidad, en la vida de los que alguna vez hicieron daño, rara vez llega sin ser puesta a prueba. Y el destino, disfrazado de envidia, ya había preparado la caída. Rafael Cordero, su socio y supuesto amigo, llevaba semanas observando en silencio los cambios de León. No soportaba verlo distinto, ni menos poderoso, ni más humano. Sentía que lo estaba perdiendo, no solo como socio, sino como reflejo, porque Rafael era lo que León había sido, un hombre vacío que se creía invencible. Y nada duele más que ver a otro escapar de la oscuridad que uno aún habita. Una noche, en una fiesta de empresarios, Rafael lo vio marcharse temprano. Una modelo lo detuvo para preguntarle por León y él respondió con sarcasmo: «Nuestro querido Altamira ya no tiene tiempo para las mujeres. Está entretenido con una mesera». Las risas llenaron el salón, pero para Rafael aquello no era broma. Era una herida a su ego.
una afrenta al mundo que conocía, el de las apariencias, el poder y el desprecio por los humildes. Y así nació la idea que lo condenaría, destruirlo con la verdad que todos ignoraban. Durante días, Rafael reunió información, buscó contactos, presionó al gerente del hotel y finalmente consiguió lo que buscaba, el rumor de la apuesta, la historia que León había querido enterrar con silencio. Una noche, con un whisky en la mano y el alma envenenada, llamó a un periodista. «Tengo una historia para ti, una historia que huele a dinero y escándalo», dijo con voz fría. El titular apareció 2 días después en todos los noticieros y portales del país. El millonario León Altamira apostó 1 millón a que ninguna mujer resistiría una noche con él, pero se enamoró de la mesera que lo rechazó. El mundo se detuvo para Alma. La noticia corrió por redes, la gente la señalaba, los vecinos murmuraban y el hotel la despidió para evitar escándalos. Su teléfono no dejó de sonar, pero no de apoyo, sino de curiosidad, de crueldad. Le llamaban la mesera del millonario, la que vendió su dignidad, la ingenua que creyó en un juego. Doña Clara, al enterarse, casi se desmayó. Su corazón, ya débil, no soportó el golpe. Y Alma, desesperada, trató de calmarla mientras las lágrimas le corrían sin control. «No fue así, mamá, no fue así». Pero nadie quería escuchar la verdad. León se enteró del escándalo esa misma mañana. Su nombre en los titulares, su rostro en los noticieros y el de ella al lado. No había mentira, pero tampoco había justicia. Era la verdad usada como cuchillo. Buscó su teléfono, su dirección, todo. Corrió hacia el barrio de San Miguel sin avisar. Cuando llegó la encontró en la puerta de su casa, pálida, cansada, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Alma, déjame explicarte». Ella lo miró, con una mezcla de dolor y decepción. «¿Explicarme qué? ¿Que todo fue verdad? ¿Que apostaste con mi nombre, con mi vida, con mi dignidad?» «No, no fue así. Fue antes de conocerte. Fue una estupidez, una soberbia que ya no existe». «Pero existió», respondió ella. «Y ahora todos piensan que soy parte de tu juego». León se acercó, intentando tocarla, pero ella retrocedió. «No me toques, León. No quiero que me toques». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Te estaba empezando a creer», dijo ella, con voz quebrada. «Pero tal vez el error fue mío. Creí que un hombre como tú podía cambiar». León sintió el corazón romperse. «Sí puedo, Alma, te juro que puedo». Ella negó con la cabeza. «No lo jures. Los hombres como tú no cambian. Solo se arrepienten cuando pierden algo que querían conservar». Dio media vuelta y cerró la puerta. Él se quedó fuera bajo el sol ardiente, con las manos vacías y la culpa pesándole más que el dinero que alguna vez lo hizo poderoso. Esa noche, el barrio entero supo lo ocurrido. Y mientras las vecinas murmuraban y los periodistas rondaban, Alma se encerró con su madre. Doña Clara, agotada, la miró con ternura. «No dejes que el dolor te ensucie, hija. Me duele más la vergüenza que la humillación, mamá», susurró Alma. «No, mi amor. Vergüenza debe sentir quien juega con lo sagrado, no quien ama con el alma limpia». Al día siguiente, el corazón de doña Clara falló. Alma la encontró sin aliento, con una carta entre las manos. Era una carta dirigida a León. La abrió con temblores. «Si alguna vez lees esto, quiero que sepas que te perdono. No por ti, sino por mi hija. Ella no necesita odio en su vida, necesita paz. Devuélvesela, si puedes». León leyó esas mismas líneas 1 hora después, cuando llegó al hospital y la encontró llorando sola, abrazando el cuerpo de su madre. Intentó acercarse, pero ella lo detuvo con un gesto. No había palabras que pudieran salvarlo, y él lo entendió. Salió del hospital con la carta en el bolsillo, el alma hecha pedazos, y una certeza que dolía más que la muerte. Había perdido al único amor que no se podía comprar. Esa noche, el millonario más poderoso de la ciudad se arrodilló por primera vez en su vida. No frente a un dios ni frente a una mujer, sino frente a la verdad. Y con lágrimas sinceras, entendió que la caída no era su castigo,
era su oportunidad. Porque a veces, solo cuando se pierde todo, el corazón aprende el valor de lo que nunca tuvo. El tiempo tiene una forma extraña de curar y castigar al mismo tiempo. Los días posteriores a la muerte de doña Clara se volvieron eternos para Alma Ríos. Su casa, antes llena de voces, ahora era puro silencio. El aroma del café que su madre preparaba cada mañana se había ido, y con él, la sensación de tener un hogar. Había momentos en que Alma olvidaba por un segundo la realidad y miraba hacia la habitación esperando oírla hablar, pero la voz no llegaba, solo el eco del recuerdo. La ciudad seguía igual, indiferente, cruel, veloz. La gente trabajaba, reía, chismeaba, y ella, mientras tanto, trataba de sobrevivir con dignidad. El escándalo ya había pasado de moda, pero la herida seguía abierta. Alma buscó empleo en varios lugares, pero todos la reconocían. Era la mesera del millonario, la de la apuesta. La miraban con lástima, con morbo, con ese tipo de crueldad que se disfraza de curiosidad. Y cada vez que alguien pronunciaba su nombre con desprecio, ella levantaba el rostro y respondía con la misma frase que su madre le había dejado como legado. La verdad duele, pero no mata. Lo que mata es vivir sin ella. Pasaron las semanas y poco a poco, Alma encontró consuelo ayudando a otros. Comenzó a trabajar en una pequeña clínica comunitaria del barrio, cuidando a ancianos, sirviendo comida, acompañando enfermos. No ganaba casi nada, pero su alma respiraba. Y aunque su sonrisa era triste, era auténtica, porque la dignidad, cuando sobrevive al dolor, se convierte en fortaleza. León, en cambio, vivía el proceso inverso. Había caído desde la cima. Sus empresas seguían funcionando, pero ya no le importaban. Sus socios lo evitaban, sus amigos lo criticaban y Rafael, tras la traición, desapareció de su vida dejando solo un vacío de vergüenza. Por las noches, León se quedaba frente a la chimenea con la carta de doña Clara en las manos. La leía una y otra vez hasta que las letras parecían borrarse con sus lágrimas. «Devuélvesela si puedes». Esa frase lo perseguía. Pero ¿cómo se devuelve la paz a alguien a quien se ha destruido el corazón? Fue entonces cuando decidió empezar a reparar el daño, sin esperar perdón. Comenzó por lo más silencioso, ayudar sin que ella lo supiera. Donó dinero a la clínica donde Alma trabajaba, pero bajo un nombre falso. Pagó las medicinas que ella compraba para los ancianos. Hizo arreglar las calles del barrio, contrató a jóvenes sin empleo y ordenó la restauración de la iglesia donde velaron a doña Clara. Cada acción era una disculpa muda, un intento de limpiar con obras lo que las palabras no podían sanar. A veces, desde su coche, observaba a lo lejos a Alma saliendo de la clínica. Vestía sencillo, pero su luz seguía intacta. León la veía sonreír a los niños, abrazar a los enfermos, consolar a quienes sufrían. Y en cada gesto encontraba la pureza que su dinero nunca pudo comprar. Ella no lo veía, pero él la seguía con la mirada hasta que desaparecía en la esquina. Y en su silencio aprendía a amar sin poseer, sin exigir, sin esperar nada a cambio. Una tarde, al salir de la clínica, Alma se detuvo frente a la puerta. Había flores frescas en la entrada, las mismas que su madre adoraba. No había tarjeta ni nombre, solo un lazo blanco atado con delicadeza. Ella lo tomó entre las manos y sonrió con lágrimas contenidas. No sabía quién las había dejado, pero en su interior algo le dijo que venían de alguien que estaba aprendiendo a pedir perdón sin palabras. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, levantó la vista al cielo y murmuró: «Si el perdón es un camino, tal vez ya dimos el primer paso». León, en su mansión, leyó el último informe de su asistente sobre la clínica. Supuso que ella ya había visto las flores y una paz suave lo invadió por primera vez en meses. No felicidad, no todavía, pero sí esa calma que llega cuando se hace lo correcto sin buscar recompensa. Sin embargo, el destino, como un hilo que nunca se corta, volvió a unirlos sin aviso. Una mañana en la clínica, Alma recibió la visita de un grupo de voluntarios que ofrecían apoyo financiero. Uno de ellos, un joven tímido, mencionó el nombre del benefactor principal.
Un tal Fundación León, señorita. Dicen que el dueño desea mantener el anonimato. Alma sintió un estremecimiento. Ese nombre no podía ser casualidad. Miró al muchacho con los ojos vidriosos, pero solo dijo: agradezca a quien lo haya hecho. Dígale que la ayuda llegó a donde debía llegar. Esa noche, León recibió un correo anónimo con un mensaje breve, sin firma. Gracias por las flores. Y por entender que el amor también puede existir sin palabras. León apretó el teléfono contra el pecho y sonrió. No sabía si algún día ella volvería a mirarlo con amor, pero por primera vez entendió que amar no era poseer, sino servir. A partir de entonces su vida cambió. Vendió una de sus empresas y usó el dinero para crear una fundación con el nombre de Doña Clara Ríos, dedicada a mujeres trabajadoras. Cada proyecto que iniciaba era una manera de honrar la memoria de quien lo había perdonado sin conocerlo. El público lo criticó, los medios dudaron de sus intenciones, pero él no buscaba redención pública, buscaba redención del alma, porque ya no quería ser admirado, quería ser digno. Y mientras el país entero debatía si León Altamira había cambiado, o si todo era un acto de culpa, solo una mujer conocía la verdad, que el hombre que un día la humilló estaba aprendiendo en silencio el verdadero significado de amar. Y aunque ella aún no lo sabía con certeza, el destino, ese juez invisible, ya había decidido que no sería el final, sino el principio de algo nuevo. Porque los amores verdaderos no nacen de la perfección, nacen del dolor, y solo sobreviven cuando ambos aprenden a sanar. El amanecer de aquel día trajo un aire distinto. Era como si la ciudad, por un instante, respirara con calma después de tanta tormenta. El sol entraba por las ventanas de la clínica donde Alma Ríos trabajaba, y ella, de pie frente al espejo, se alisó el cabello con manos temblorosas. Había pasado meses sin maquillarse, sin preocuparse por su apariencia, pero esa mañana sintió la necesidad de hacerlo. No por vanidad, sino por respeto. Esa tarde asistiría a la inauguración de la Fundación Doña Clara Ríos, una organización que ofrecía ayuda a mujeres trabajadoras, madres solteras y ancianas sin recursos. El nombre de su madre resonaba en los periódicos, en las calles, en las redes, y aunque no lo decía en voz alta, Alma sabía quién estaba detrás de todo aquello. Aún así, decidió ir. No por él, sino por su madre, por la memoria de su fortaleza y por todas las mujeres que, como ella, habían sido juzgadas, heridas o silenciadas. Quería estar presente, mirar con sus propios ojos si aquel hombre realmente había cambiado o si todo era una farsa más del millonario arrepentido. A la misma hora, León Altamira se miraba en otro espejo, en el camerino de un auditorio lleno de prensa y empresarios. Vestía con sencillez, un traje gris claro, sin joyas, sin su acostumbrado aire de superioridad. Sus manos temblaban. Afuera lo esperaban cámaras, micrófonos, curiosos, pero esa vez no sentía miedo al escándalo, solo miedo a no estar a la altura del perdón que buscaba. Cuando el reloj marcó las 6, las luces del auditorio se encendieron. El murmullo del público fue apagándose poco a poco, y allí, en la primera fila, entre mujeres de todas las edades, Alma se sentó en silencio. Nadie sabía quién era, pero bastó una mirada para que León la reconociera. Su corazón se detuvo. Ella estaba allí. Tomó aire, subió al escenario y se paró frente al micrófono. Durante unos segundos no pudo hablar. El hombre acostumbrado a dominar juntas, negocios y banquetes no encontraba las palabras, hasta que, finalmente, habló. Su voz fue suave, sin adornos, sin soberbia. Durante años, confundí el éxito con el valor, la admiración con el amor y el poder con la felicidad. Algunos me llamaron millonario, otros visionario, pero ninguno me llamó por lo que realmente era, un hombre vacío. El auditorio guardó silencio. Nadie se movía. Cometí errores, herí a personas que no lo merecían. Hice apuestas con la vida, con los sentimientos, con las almas de otros. Y perdí. Pero cuando lo perdí todo,
entendí lo que nunca había tenido. Su voz se quebró, pero continuó. Esta fundación no es un intento por limpiar mi nombre, es un acto de gratitud. Gratitud hacia una mujer que me enseñó lo que es la dignidad, sin alzar la voz. Gratitud hacia su madre, Doña Clara, que me perdonó sin conocerme. Y gratitud hacia todas las mujeres que, con su fuerza silenciosa, sostienen un mundo que rara vez las mira. Un murmullo emocionado recorrió el auditorio. León hizo una pausa, bajó la mirada y añadió: «Hoy sé que el amor no se conquista, se merece, y yo aún estoy aprendiendo a merecerlo». Los aplausos comenzaron tímidos, pero crecieron hasta llenar la sala como una ola. Entre el público, Alma sintió un nudo en la garganta. No lloraba por él, sino por lo que esas palabras significaban: una confesión sincera, desnuda, sin excusas. Por primera vez, vio en León al hombre que su madre había intuido que podía llegar a ser. Cuando el evento terminó, la gente se acercó para felicitarlo, para estrecharle la mano, para tomarse fotos. Pero él no buscaba aplausos, solo la buscaba a ella. Sus ojos recorrieron el salón hasta encontrarla de pie, al fondo en silencio. Ella no se movió, solo lo miró con una mezcla de emoción y calma. Él dio unos pasos hacia ella, pero no se atrevió a acercarse del todo. Sabía que el perdón no se pide, se espera. «Gracias por venir», dijo en voz baja con una sonrisa cansada. Alma lo miró unos segundos antes de responder. «No vine por ti, León, vine por mi madre, pero me alegra haber venido». Esa frase tan simple fue su primer hilo de esperanza. No era amor aún, ni reconciliación, pero sí el reconocimiento de que algo había cambiado. León asintió con humildad. «Tu madre me enseñó a creer que el alma se salva cuando aprende a servir». «Entonces, sí aprendiste», susurró Alma antes de darle la espalda y caminar hacia la salida. León la vio alejarse sin intentar detenerla. No necesitaba hacerlo. Por primera vez en su vida, había entendido que el amor no se retiene con promesas, sino con verdad. Esa noche, los periódicos no hablaron de un millonario arrepentido. Hablaron de un hombre que renunció a su ego para honrar a las mujeres que sostienen el mundo. Y mientras los titulares giraban y las redes lo llenaban de juicios y comentarios, solo una historia quedaba en silencio. La de un hombre que había aprendido a pedir perdón sin palabras, y la de una mujer que, sin saberlo, había cambiado el corazón de quien todos creían imposible de transformar. Cuando Alma llegó a casa, colocó una vela frente a la foto de su madre. La encendió con las manos temblorosas y dijo en voz baja: «Tenías razón, mamá. Ese hombre no era malo, solo estaba perdido». Y mientras la llama temblaba en la penumbra, un pensamiento cálido la abrazó por dentro. Quizá el amor no siempre regresa, pero cuando lo hace transformado, ya no duele, sana. Pasaron los meses. El escándalo se había apagado. La prensa había encontrado nuevas historias y el mundo, como siempre, siguió girando. Pero en el silencio de la vida cotidiana, en ese espacio donde nadie mira, León Altamira y Alma Ríos empezaron a escribir su propio final. Uno que no aparecería en los titulares, pero que quedaría grabado en el alma de ambos. León había cumplido su promesa sin necesidad de pronunciarla. La Fundación Doña Clara Ríos se había convertido en un refugio para cientos de mujeres. Allí no se hablaba de caridad, sino de oportunidades. No se daba lástima, se ofrecía respeto, y cada proyecto, cada sonrisa, cada historia rescatada era un pétalo más en el largo camino de su redención. Alma lo sabía, lo había visto a la distancia, en las noticias, en los comentarios de las mujeres a las que ayudaba, en los pequeños milagros que llegaban a su barrio. Pero no se acercaba. Había aprendido a amar con calma, sin desesperar, sin correr detrás del pasado. Y aunque su corazón guardaba el eco de aquel amor, había decidido dejar que el tiempo dictara el momento del reencuentro. Ese momento llegó una mañana de domingo, cuando la Fundación organizó una jornada médica en el barrio de San Miguel. Entre risas y voces, León apareció sin anuncio,
vestido con sencillez, repartiendo cajas de alimentos y saludando a las mujeres con humildad. No llevaba guardaespaldas, ni cámaras, ni trajes costosos, solo una mirada tranquila, la de un hombre que había aprendido a vivir sin fingir. Alma lo vio desde lejos. Por un instante, el corazón le dio un vuelco. Era él, pero distinto. Ya no caminaba con el pecho inflado, sino con los hombros relajados, como quien no necesita demostrar nada. Ella se acercó despacio. Él la vio, y el tiempo pareció detenerse. Sus miradas se encontraron, y en ese intercambio silencioso hubo más verdad que en todas las palabras que alguna vez se dijeron. León se acercó con cautela, con la ternura de quien teme romper algo sagrado. «No pensé que volverías a hablarme», dijo en voz baja. «Yo tampoco», respondió Alma sonriendo con serenidad. «Pero a veces la vida no pregunta, solo repite lo que quedó inconcluso». Él bajó la mirada. «He pasado meses buscando la forma de pedirte perdón y descubrí que la mejor manera era vivir de una forma que lo merezca». Alma lo miró con los ojos llenos de gratitud y tristeza al mismo tiempo. «No me debías perdón, León, te lo debías a ti mismo». Hubo un silencio largo lleno de emoción contenida. Luego, sin más palabras, él tomó su mano. No fue un gesto de conquista, sino de reconciliación. Y en ese toque, en esa piel que alguna vez tembló de rabia, ahora había paz. Desde ese día comenzaron a caminar juntos otra vez, pero sin prisa. Ya no había orgullo ni miedo, solo el deseo de construir desde cero. Alma regresó a trabajar en la fundación, y León, lejos del ruido de los negocios, aprendió a disfrutar de lo sencillo: el olor del pan recién hecho, la risa de los niños, la mano de ella sobre la suya al final del día. Pasaron los años, y un atardecer, frente a la pequeña iglesia del barrio donde todo había comenzado, se casaron. No hubo cámaras, ni invitados poderosos, ni discursos. Solo flores blancas, música suave y la sensación de que la vida, al fin, le sonreía sin máscaras. Alma vestía de blanco, con un velo sencillo que caía sobre sus hombros. León, de traje claro, la miraba como si por primera vez entendiera lo que significa tenerlo todo. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si prometían amarse en las alegrías y en el dolor, ambos se miraron a los ojos y no dijeron sí. Dijeron, ya lo hicimos, porque su historia había sido eso: un amor probado por el orgullo, purificado por la culpa y bendecido por la verdad. Con el tiempo su casa se llenó de risas y pasos pequeños. Tuvieron 2 hijos, una niña de ojos luminosos como los de Alma y un niño con la mirada profunda de León. Los domingos desayunaban juntos en el jardín, entre flores y sol, y a veces, cuando el silencio era demasiado bello, León la miraba y decía, «¿Sabes, Alma? A veces pienso que mi vida empezó el día que me dijiste que dormía rodeado de lujos y sin alma». Ella sonreía, lo abrazaba y respondía, «Y yo pienso que la mía empezó el día que descubrí que el alma que te faltaba era yo». Los años siguieron, pero el amor nunca se apagó. Y cuando los periódicos hablaban de su historia, ya no la llamaban la apuesta del millonario, sino la lección de amor que conmovió al país. León ya no era el hombre que apostaba por soberbia, era el hombre que apostó por amor y ganó. Y Alma, la mujer que una vez fue humillada, se convirtió en el símbolo de algo más grande que el perdón, la dignidad que redime. Al final, en una tarde dorada, mientras los niños jugaban y el viento movía las cortinas, León tomó la mano de su esposa y dijo en voz baja, con esa paz que solo los corazones perdonados conocen, «Perdí una apuesta, pero gané mi vida». Y Alma, mirándolo con ternura, respondió, «No ganaste, León, aprendiste a amar». Y esa fue la verdadera victoria, porque el amor que nace del dolor es el único que dura para siempre. Antes de que termine esta historia, quiero pedirte algo muy sencillo, pero que significa mucho para nosotros. Si esta historia te conmovió, si crees que el amor puede nacer incluso de los errores, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad que ama los romances que tocan el alma, esos que nos hacen creer que el perdón y la ternura aún existen.
Y si llegaste hasta aquí, quiero que me dejes una sola palabra en los comentarios. Una palabra que lo dice todo. Una palabra que fue el inicio y el destino de esta historia. Apuesta. Así sabré que estuviste conmigo hasta el final, que eres parte de esta familia que cree que cada historia de amor también es una apuesta por sentir, por sanar y por volver a creer.